Hay una extraña fase intermedia de la que nadie te advierte. El momento en que tu antigua vida todavía se ve igual, pero de algún modo ya no se siente igual. Te despiertas, haces la misma rutina, hablas con las mismas personas, y aún así, es como si los colores hubieran cambiado un poco. Algo está fuera de lugar, o tal vez algo está despertando. Empiezas a notar pequeñas coincidencias que no tienen sentido lógico. La canción que responde a tu pensamiento, el mensaje sobre el que acababas de pensar, la forma en que los extraños de repente reflejan la emoción que sentías unos segundos antes. Y entonces te preguntas, ¿me lo estoy imaginando? ¿O mi realidad me está respondiendo? Generalmente, esa es la primera señal de que tu frecuencia está cambiando, porque cuando tu energía comienza a recalibrarse, el mundo externo empieza a reflejarla de vuelta, no como una metáfora, sino como un espejo. Es sutil al principio. No puedes probarlo, pero puedes sentirlo. El cuerpo se convierte en tu instrumento y la vida comienza a afinarse a través de ti. La mayoría de las personas lo pasan por alto porque esperan que el cambio llegue como un gran acontecimiento, pero los cambios de frecuencia comienzan microscópicamente, en la percepción, en pequeñas mejoras emocionales, en cómo reacciona tu sistema nervioso ante lo que antes te detonaba. La realidad no se invierte de la noche a la mañana, hace ondas. Te conviertes en la causa que empieza a reescribir el efecto, y si estás en ese espacio en el que lo cuestionas todo, no por miedo sino por curiosidad, probablemente ya estés moviéndote de frecuencia. Simplemente aún no has aprendido a leer el lenguaje. Así que en esta historia te mostraré las 3 señales inconfundibles de que tu vibración está cambiando, y la mecánica detrás de por qué tu mundo ha empezado a reorganizarse a tu alrededor. Porque una vez que reconoces estas señales, dejas de dudar de tu evolución y comienzas a participar en ella. Piensa en la realidad como un enorme campo de emisoras de radio, todas sonando al mismo tiempo. Cada estación transmite un tono emocional distinto: miedo, paz, creatividad, alegría, claridad. No escuchas todas al mismo tiempo, solo experimentas aquella en la que estás sintonizado. Cuando tu frecuencia comienza a cambiar, no te estás volviendo una mejor persona, simplemente estás sintonizando una nueva estación. Los sonidos que antes tenían sentido comienzan a distorsionarse y la estática llena el aire mientras tu sistema se mueve entre canales. Por eso la transición se siente confusa. Estás entre canciones, ya no resuenas del todo con la frecuencia antigua, pero aún no te has estabilizado en la nueva. Desde el punto de vista de la física, tu cuerpo es un campo eléctrico, una orquesta en movimiento de partículas cargadas. Tus emociones son salidas de frecuencia, tus pensamientos son formas de onda, y tu atención actúa como el sintonizador. Donde va la atención, la energía literalmente se sincroniza. Cuando mantienes un estado, no solo un pensamiento, sino un estado sentido, el tiempo suficiente, tu campo electromagnético se organiza en torno a él. Entonces, la realidad comienza a transmitir esa misma frecuencia de vuelta a través de circunstancias, personas y oportunidades. Ese es el efecto observador en acción, no una idea mística, sino una consecuencia directa de la resonancia. Observas, y a través de esa observación, colapsas una posibilidad entre infinitas probabilidades en forma física. Cada momento, estás eligiendo qué versión de la canción, o de la línea temporal, se reproduce por tus altavoces. Aquí es donde la mayoría se tropieza. Creen que el mundo exterior tiene que cambiar primero. Miran fijamente la radio, esperando que la canción suene diferente, sin darse cuenta de que su mano aún sostiene el dial antiguo, pero la vida refleja la estación que actualmente estás transmitiendo. Tu sistema nervioso es el sintonizador y tu coherencia emocional es la claridad de la señal. Así que cuando tu frecuencia comienza a cambiar, al principio no será un proceso fluido. La estática aumenta, las personas se alejan, los intereses antiguos se disuelven. Incluso puedes sentir que algo anda mal, pero en realidad lo que está ocurriendo es una recalibración. El universo no te está poniendo a prueba, te está igualando, y cada desajuste es retroalimentación, mostrándote qué señal sigues transmitiendo. La primera señal de un cambio de frecuencia no es el éxito externo, es la sutil incomodidad de ya no encajar dentro de tu frecuencia anterior. Esa estática que sientes es tu sistema realineándose,
tu energía buscando una estación más clara, porque una vez que la encuentres, todo empezará a sonar en sintonía. Existe un mito que arruina más cambios cuánticos que el miedo mismo. La idea de que sentirse mal significa que lo estás haciendo mal. Probablemente lo hayas escuchado. Mantente positivo, mantén tu vibración alta, no pienses pensamientos negativos. Suena alentador, hasta que realmente estás en el proceso de cambio. Porque cuando tu frecuencia empieza a elevarse, naturalmente empuja los patrones antiguos a la superficie. Tu cuerpo desintoxica emoción como si estuviera limpiando estática de la línea, y en esa purga puedes sentir confusión, duda, cansancio, incluso tristeza. Eso no es regresión, es purificación de la señal. Hagámoslo real. Imagina esto. Estás esperando un mensaje de alguien que solía detonar tus inseguridades. Estás haciendo el trabajo, manteniéndote en calma, recordándote que estás desapegado, pero pasan las horas. Silencio. De repente, tu mente empieza a girar con las viejas historias. No le importo, lo arruiné, he vuelto al punto de partida. Parece que has perdido todo tu progreso, pero mira más de cerca. Lo que realmente está ocurriendo es que tu sistema está reprobando la estación antigua. Está preguntando, ¿seguimos transmitiendo desde esta frecuencia de miedo? Cuando respiras, observas y te mantienes presente en lugar de entrar en pánico. Es entonces cuando la frecuencia realmente cambia. Acabas de pasar la prueba vibracional, porque esta vez no dejaste que el patrón antiguo marcara el tono. Sentiste la estática, pero no volviste a sintonizarla. Esa es la verdad oculta sobre los detonadores emocionales. No son retrocesos, son invitaciones. Momentos en los que la señal antigua intenta llamarte de nuevo, y tú decides si contestas o no. El mito de la positividad perfecta te mantiene luchando contra la estática en lugar de aprender a leerla. La verdadera coherencia no es la ausencia de ruido, es la capacidad de permanecer sintonizado a pesar de él. El campo cuántico no responde a la emoción superficial, responde a tu relación con ella. Si puedes sentir tristeza sin colapsar en ella, ya estás vibrando en una banda más alta. Eso es autorregulación, eso es frecuencia encarnada. Y en el momento en que empiezas a ver los detonadores como datos, no como peligro, todo se transforma. La vida deja de sentirse como una tormenta impredecible y comienza a sentirse como una conversación con la propia inteligencia. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? Preguntas, ¿qué frecuencia me está reflejando esto? Ese simple cambio de conciencia es el puente entre la victimización y la vibración. Y el secreto más profundo que se esconde detrás de eso, el que cambiará la forma en que lees cada emoción a partir de ahora, es el que estamos a punto de abrir. Porque una vez que entiendes el vínculo entre tu sistema nervioso y tu señal, finalmente ves por qué la seguridad no es comodidad, es la base de la frecuencia. Tu frecuencia no vive en tus pensamientos, vive en tu cuerpo. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu sistema nervioso está en modo defensa, tu campo sigue transmitiendo supervivencia. Por eso tantas personas dicen, he estado manifestando durante meses y nada cambia. Están diciendo nuevas palabras, pero su cuerpo sigue sintonizado al peligro. El sistema nervioso es el puente entre la energía y la experiencia. Decide si estás lo suficientemente a salvo para recibir o demasiado amenazado para expandirte. Cada célula escucha esa señal. Cuando tu cuerpo percibe amenaza, se contrae. Tu energía se retrae, escaneando el entorno en busca de peligro, incapaz de mantener un campo coherente. Esa contracción atasca el dial de la radio, sin importar cuán alta vibra suenen tus palabras. Pero cuando el cuerpo se siente seguro, la coherencia se forma naturalmente. El corazón y el cerebro comienzan a sincronizarse. Tu campo electromagnético se estabiliza y de repente la vida te devuelve claridad. Por eso el primer paso en el dominio de la frecuencia no es pensar diferente, es respirar diferente. Porque la respiración le dice a tu cuerpo, estamos a salvo para abrirnos. Prueba esto conmigo, un reinicio de 45 segundos. Exhala completamente primero vaciando el ruido. Luego inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4, sintiendo tus costillas expandirse hacia los lados. Mantén por un breve momento. Exhala por la boca el doble de tiempo.
suave, audible, como si liberaras estática del pecho. Hazlo 3 veces. Observa cómo tu percepción se amplía. Esa expansión es coherencia. En ese estado, tus pensamientos dejan de perseguir el control. Empiezas a observar sin urgencia, y ahí es donde tu transmisión se estabiliza. El universo no necesita tu tensión, necesita tu transmisión, y la transmisión ocurre a través de la relajación, no de la fuerza. Piensa en tu sistema nervioso como el propio dial del sintonizador. Cada vez que calmas tu cuerpo, afinas tu frecuencia. Cada vez que luchas contra tus sensaciones, la distorsionas. La seguridad no es un lujo, es la plataforma desde la cual la realidad puede responder con precisión. Cuando vives desde la seguridad, dejas de reaccionar y comienzas a resonar. Las oportunidades, las conversaciones, el tiempo, todo empieza a alinearse porque ya no estás enviando señales contradictorias. Estás transmitiendo un solo tono claro. Estoy a salvo para recibir lo que coincide conmigo. Y aquí está la paradoja. La coherencia se siente tranquila, sin fuegos artificiales, sin euforia, solo un zumbido constante de claridad que hace que todo lo demás se vuelva evidente. Ese es el sonido de la alineación. Pero ¿y si te dijera que la coherencia por sí sola no es suficiente? Porque la seguridad estabiliza tu señal, sí, pero es tu identidad la que decide a qué estación estás sintonizado en primer lugar. La mayoría de las personas piensa que manifestar se trata de mantener un cierto estado, alegría, gratitud, amor, las altas vibraciones, pero los estados son temporales, suben y bajan como las olas. La identidad, en cambio, ese es el océano mismo, y tu frecuencia solo es tan estable como quien cree ser cuando las olas chocan. Cuando intentas mantenerte positivo, estás gestionando energía superficial. Cuando cambias de identidad, te conviertes en un nuevo transmisor. El campo no responde a tus emociones en un solo momento. Responde al ser que encarnas constantemente debajo de ellas. Así que desnudémoslo. ¿Quién eres cuando aún nada funciona? ¿Quién eres cuando el mensaje no llega, el plan se cae, el dinero no aparece? Si tu sentido del yo se derrumba junto con las circunstancias, la frecuencia antigua sigue teniendo el control del dial. Pero cuando tu autoconcepto permanece intacto, sereno, curioso, estable, ya te has sintonizado con la nueva señal, incluso si la música aún no ha comenzado a sonar. Hay una distinción crucial entre un estado emocional temporal y un estado de identidad central. Un estado temporal dice, me siento abundante. Un estado de identidad dice, soy la persona hacia la cual la abundancia fluye naturalmente. Uno depende de señales externas. El otro emite la señal. Las personas más magnéticas que conoces, aquellas que atraen sin esfuerzo, no manifiestan a través de la intensidad, manifiestan a través de la coherencia identitaria. Sus pensamientos, emociones y señales corporales son coherentes. No necesitan esforzarse por mantener una vibración, porque ellos son la vibración. Es como si se hubieran bloqueado en una estación y hubieran tirado el dial. Por eso el trabajo interior se siente cíclico. No solo estás cambiando cómo te sientes, estás editando la plantilla de quién es el que siente, y cada cambio de plantilla reescribe tu línea temporal. Aquí hay algo que la mayoría pasa por alto. Tu identidad subconsciente lleva firmas emocionales de frecuencias pasadas, versiones antiguas de ti que aún esperan que la vida responda de maneras familiares. Por eso a veces te sientes dividido. Una parte de ti sabe que ha evolucionado, mientras otra parte aún reacciona como si nada hubiera cambiado. Esa lucha interna no es sabotaje, es superposición. Dos estaciones filtrándose una en la otra hasta que la coherencia gana. En el momento en que dejas de intentar mantener un estado alto y comienzas a encarnar una nueva identidad, tu transmisión se vuelve estable. La realidad deja de fallar. La vida deja de ponerte a prueba, porque el universo refleja consistencia, no esfuerzo, y ahí es donde las líneas temporales comienzan a doblarse. Cuando estabilizas tu identidad, empiezas a seleccionar realidades en lugar de perseguirlas. Cada versión posible de tu vida ya existe, como estaciones en un espectro de radio infinito. No estás tratando de crear una nueva línea temporal, estás eligiendo con cuál te alineas, y el sintonizador que hace esa selección no es el esfuerzo,
es la identidad. Cada identidad emite su propia firma vibracional, una frecuencia compuesta de creencias, tono corporal, ritmo emocional y percepción habitual. Esa firma determina qué líneas temporales se vuelven visibles para ti. No persigues resultados, te desplazas hacia realidades que coinciden con quien crees ser en este momento. Así es como se ve en la vida cotidiana. Supongamos que estás bajo presión financiera, facturas vencidas, incertidumbre en el aire. La versión de ti que se siente ansiosa por sobrevivir sintoniza la frecuencia de la lucha. Esa estación transmite demora, escasez y soluciones a corto plazo. Pero la versión de ti que sabe en silencio, siempre encuentro la forma, estoy sostenido, vibra en la frecuencia de la estabilidad. Misma situación, distinta transmisión, distinta línea temporal. Una noche, en lugar de evitar la tensión, te sientas con ella. Respiras, te regulas y cambias tu atención del ruido externo al tono interno. Y en ese silencio percibes un cambio sutil, como si la estática se despejara por un instante. Sientes una calma desconocida, una confianza que no tiene sentido lógico. A la mañana siguiente aparece una oportunidad, pequeña, pero perfectamente sincronizada. No la forzaste, te sintonizaste con ella. Eso es la identidad, eligiendo una nueva estación en tiempo real. Lo asombroso es cuán mecánico es este proceso. No es suerte ni recompensa, es resonancia. Tu conciencia colapsa la línea temporal, cuya frecuencia coincide con tu sensación encarnada de ser. Y como la energía precede a la forma, la vida se ajusta después de que cambias, no antes. Por eso esperar a ver resultados antes de creer nunca funciona. La creencia es el sintonizador. La identidad es la transmisión continua que le dice al universo qué versión de la realidad debe reflejar. Aquí está la clave. No te mueves a nuevas líneas temporales haciendo más. Te desplazas de fase volviéndote coherente con la que ya existe. Cuando encarnas paz a pesar de la incertidumbre, ya has entrado en un paralelo donde la paz lidera. El exterior te alcanza una vez que la señal se fija. Así que la pregunta no es ¿cómo llego allí? Es ¿quién está transmitiendo ahora mismo? Porque esa frecuencia, sutil, silenciosa y precisa, es el único pasaporte que alguna vez necesitarás para cruzar realidades. Y una vez que entiendes que la identidad es programable, puedes empezar a ensayar la señal de tu próxima línea temporal a propósito, no fingiendo, entrenando a tu campo para recordar quién está llegando a ser. Si la identidad es lo que selecciona la línea temporal, entonces la práctica es lo que la estabiliza, porque la conciencia no cambia con teoría, cambia con repetición. Cada nueva identidad debe sentirse suficientes veces para que el sistema nervioso la acepte como familiar. Así es como la nueva frecuencia se convierte en hogar. Piensa en ello como aprender a tocar una canción en una radio que antes no sabías sintonizar. Al principio, captas la melodía unos segundos antes de que regrese la estática. Luego, con la repetición, la estación se vuelve más clara, hasta que un día suena cristalina. La señal no cambia porque el universo finalmente te lo permitió. Cambia porque tú dejaste de oscilar. Hagámoslo práctico. Aquí tienes 3 herramientas para ayudar a tu sistema a ensayar tu próxima frecuencia, diariamente, con suavidad y eficacia. 1. Declaraciones puente. El subconsciente rechaza los saltos grandes. Si afirmas algo que se siente increíble, rechaza la señal. Las declaraciones puente crean resonancia entre tu estado actual y el nuevo. En lugar de «soy totalmente abundante», prueba con «estoy aprendiendo cómo se siente confiar en la abundancia». En lugar de «todo siempre sale bien», prueba con «cada vez más noto que las cosas se alinean». Cada frase es un reajuste suave, no una reescritura forzada. 2. Anclas somáticas. Cada frecuencia tiene una postura corporal, un ritmo respiratorio, un leve zumbido. Encuentra uno que coincida con tu identidad deseada. Tal vez sea cómo te colocas cuando te sientes seguro, o el calor en tu pecho cuando sientes paz. Ánclalo conscientemente. Respira, siente y memoriza ese patrón. Luego recuérdalo cada vez que tu señal antigua intente reproducirse. Estás entrenando a tus células para preferir la nueva canción. 3. Ejercicio de ensayo de frecuencia. Elige unos minutos al día para hacer tu
yo futuro. No imaginar, no forzar, sino encarnar. Muévete como él se movería. Habla con su calma. Observa cómo la realidad refleja sutilmente ese cambio. Cuanto más estabilices este tono, más rápido se reorganiza tu entorno para reflejarlo. Estas microprácticas no se tratan de fingir. Se tratan de sincronización. Dejar que tu sistema nervioso, tus emociones y tu atención reproduzcan la misma frecuencia el tiempo suficiente para que la realidad alcance el ritmo. Y cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo notable. Las sincronicidades se multiplican, las conversaciones se sienten más ligeras, incluso tu tiempo mejora, porque el campo ha reconocido una transmisión consistente y la coherencia siempre atrae coherencia. ¿Has notado que en el momento en que dejas de aferrarte, lo que querías finalmente aparece? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más. Pero primero, tenemos que enfrentar lo que sucede cuando la señal se divide, cuando la urgencia, el miedo y el control empiezan a interferir con la transmisión, porque esas interferencias ocultas son la verdadera razón por la que la manifestación se siente inconsistente. Incluso cuando estás ensayando tu nueva frecuencia, 3 fuerzas invisibles pueden alterar la señal. Son sutiles, disfrazadas de esfuerzo extra, pero crean estática cada vez, urgencia, señales divididas y exceso de control. Descodifiquémoslas, porque una vez que reconozcas esto, tu coherencia se vuelve inquebrantable. La urgencia es la trampa más seductora, se siente productiva. La prisa, la persecución, el pensamiento de si me enfoco más, sucederá más rápido. Pero la urgencia es en realidad una frecuencia de carencia disfrazada de movimiento. Cuando transmites impaciencia, le dices al campo, aún no está aquí, y el universo refleja ese mensaje perfectamente, manteniendo lo que quieres un paso lejos. El antídoto no es la pasividad, es la confianza enraizada. Antes de actuar, respira dentro de tu cuerpo. Pregunta, ¿estoy actuando desde la creación o desde el miedo? La acción que surge de la calma coherente multiplica resultados. La acción que surge del pánico multiplica la estática. Luego están las señales divididas, momentos en los que una parte de ti quiere algo, pero otra parte no se siente segura teniéndolo. Dices que quieres amor, pero tu cuerpo se tensa ante la idea de ser visto. Afirmas abundancia, pero un recuerdo antiguo susurra, el dinero cambia a las personas. Tu mente consciente pisa el acelerador, mientras el subconsciente mantiene el freno. El campo no puede traducir frecuencias mixtas, así que devuelve confusión. La integración significa traer cada parte de ti a la misma transmisión, no forzar la alineación, invitarla. Lo haces escuchando la voz resistente, no peleando con ella. Pregúntale qué teme perder. Cada conflicto interno oculta un mecanismo de protección que solo necesita tranquilidad. Cuando lo calmas, la coherencia se restablece. Y luego viene el exceso de control, el impulso de microgestionar la realidad, de exigir pruebas antes de sentir paz. El control es el intento del ego de estabilizar la incertidumbre mediante la tensión. Pero la tensión es distorsión. Cuanto más te aferras, más distorsionas la forma de onda de tu señal. La verdadera influencia ocurre cuando te relajas en la dirección, no en la dominación. Guías, no agarras. Piensa en ello como sostener el volante con ligereza. Todavía navegas, pero el viaje fluye con suavidad. Una vez que estos 3 bloqueos pierden su fuerza, ocurre algo mágico. Tu campo vuelve a vibrar. Te sientes más ligero, no porque el mundo haya cambiado, sino porque dejaste de transmitir interferencia. Ahora eres una señal clara en un campo ruidoso, y la claridad magnetiza la forma más rápido que el esfuerzo jamás podría. Pero la coherencia no es solo para la meditación o los rituales de manifestación. La verdadera maestría consiste en llevarla a lo cotidiano, el paseo, la comida, la conversación, porque son tus momentos ordinarios los que realmente anclan la frecuencia. La verdadera transformación no ocurre en el cojín de meditación, ocurre en la fila del supermercado, en medio de una charla, mientras lavas los platos. Esos son los lugares donde tu nueva frecuencia se pone a prueba y se consolida. Cada acto ordinario es un punto de transmisión. Cada reacción es una oportunidad para volver a sintonizar o mantenerte firme,
porque tu campo no es algo que enciendes durante los rituales, siempre está transmitiendo. Y la coherencia, una vez encarnada, se convierte en tu lenguaje predeterminado con la realidad. Cuando caminas, estás moviendo energía a través de tu línea temporal. Cuando comes, estás enseñándole a tus células qué estado de conciencia deben metabolizar. Cuando hablas, estás programando el aire con vibración. Constantemente estás enseñándole al campo cómo debe tratarte, no con palabras, sino con resonancia. Entonces, ¿cómo integras la coherencia en la vida diaria? Comienza practicando la micropresencia. Cada vez que te sorprendas corriendo, haz una pausa para una respiración lenta. Siente tus pies tocar el suelo. Observa un solo detalle a tu alrededor: la luz, la textura, el sonido. Ese único momento de presencia recalibra todo tu campo electromagnético. Luego, trata cada interacción como una oportunidad de sintonización. ¿Alguien te critica? En lugar de defenderte, percibe la vibración que hay debajo. ¿Están transmitiendo miedo o están reflejando tu propia tensión no reconocida? Cuando permaneces con los pies en la tierra en lugar de reaccionar, te conviertes en el transmisor más fuerte y la interacción se armoniza. Así es como la coherencia se vuelve contagiosa. Incluso la tecnología puede formar parte de tu práctica. ¿Estás desplazándote en el teléfono? Antes de hacerlo, establece una intención. Solo interactúo con contenido que refleje mi frecuencia de expansión. Te sorprenderá lo rápido que tu feed se reconfigura, porque la energía no se detiene en tu piel. Tu señal se extiende también al espacio digital. Cuando la coherencia se convierte en un estilo de vida, tu realidad se estabiliza. Dejas de perseguir señales, porque tú eres la señal. Notas las sincronicidades no porque aumenten, sino porque tu percepción se afina. El campo siempre estaba respondiendo. Ahora, finalmente estás lo bastante sintonizado para verlo, y a medida que esa conciencia se profundiza, sucede algo extraordinario. La separación entre yo y vida comienza a difuminarse. Dejas de gestionar la manifestación y comienzas a vivir como manifestación. El interior y el exterior se fusionan en una sola frecuencia continua. Una canción con la que el universo no puede evitar armonizar. Pero aquí está la parte que la mayoría nunca descubre. El momento en que la coherencia se estabiliza dentro de ti, tu campo comienza a expandirse más allá de los resultados personales. Empiezas a influir en probabilidades a mayor escala, relaciones, creatividad, incluso energía colectiva. Porque una vez que tu señal se vuelve estable, la realidad misma comienza a reorganizarse a tu alrededor. Una vez que tu frecuencia se estabiliza, no solo moldea tu experiencia personal, empieza a reconfigurar el campo que te rodea. Te conviertes en un transmisor que reorganiza la energía donde quiera que vas. Tu vibración entra en las habitaciones antes que tus palabras. Influye en cómo la gente se siente, en cómo se desarrollan las conversaciones, incluso en cómo se alinea el tiempo. No la controlas, la diriges. Aquí es donde la manifestación se convierte en participación. Tu realidad deja de ser algo que manejas, se convierte en algo con lo que juegas. Cuanto más coherente sea tu señal, con mayor gracia se reorganiza tu mundo exterior para apoyar la vibración que sostienes. Las relaciones se profundizan, las oportunidades fluyen con menos resistencia. Tu creatividad se siente guiada en lugar de forzada. No es que de repente ganes poder, es que te vuelves transparente ante la inteligencia que siempre ha estado dirigiendo el espectáculo. Aterricémoslo con una nueva escena. Imagina que eres un artista, músico o creador. Durante semanas te has sentido bloqueado. Nada fluye. Cada intento se siente mecánico. Piensas, tal vez se me fue la inspiración. Pero en lugar de presionar, haces una pausa. Recuerdas el ejercicio de la señal. Respiras, suavizas tu cuerpo y vuelves a la coherencia. Dejas de necesitar que la canción venga de ti y permites que venga a través de ti. Y entonces, de la nada, la melodía llega, no porque forzaste el genio, sino porque coincidiste con su frecuencia. Eso es lo que sucede cuando expandes tu señal más allá del yo personal. Empiezas a acceder a líneas temporales donde la inspiración, el flujo y la conexión ya existen. El campo te ofrece sus recursos porque te has convertido en un instrumento claro. Tú y la creación se funden. Esta expansión también toca las relaciones.
Notarás que las personas responden de manera diferente, no porque ellas hayan cambiado, sino porque tú lo hiciste. Encontrarás conversaciones más auténticas, compasión sin esfuerzo y sincronicidades magnéticas. Incluso quienes antes drenaban tu energía pueden armonizar o desvanecerse en silencio. No es rechazo, es la resonancia ordenándose a sí misma. Y aquí es donde el trabajo de frecuencia se vuelve profundo. Tu energía empieza a ondular a través de los campos colectivos. Una sola persona coherente puede influir en cientos, no convenciendo, sino por contagio vibracional. Cuando sostienes paz en medio del caos, transmites estabilidad al entorno. Ese es el verdadero propósito de la transformación personal, no solo manifestar cosas, sino convertirte en una fuerza estabilizadora en un mundo cambiante. Empiezas a darte cuenta de que nunca estabas manifestando cosas. Estabas entrenando a la conciencia para expresar armonía a través de la materia. Y cuando vives así, el propósito no es algo que encuentres, es algo que naturalmente transmites. Pero incluso esta expansión es solo parte de la historia. Porque la verdad más profunda que espera debajo de todo este trabajo de sintonización e identidad es casi paradójica, que el verdadero poder no proviene de controlar el campo, sino de rendirse completamente a él. Hay un punto en este viaje en el que la mecánica se disuelve, donde dejas de preguntar cómo alinearte y comienzas a darte cuenta de que nunca estuviste separado de la alineación en absoluto. Es el momento en que tu frecuencia deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres, y la puerta a esa realización es la rendición. La mayoría de las personas malinterpreta la rendición, piensan que es rendirse, hacerse a un lado y dejar que el caos gane. Pero en el sentido cuántico, la rendición es coherencia con la propia inteligencia, es la forma más elevada de participación, porque cuando dejas de intentar forzar el campo, finalmente le permites revelar su patrón. ¿Recuerdas la metáfora de la radio? Hasta ahora has estado aprendiendo a sintonizar, a encontrar claridad, a mantener la estación, pero ¿y si, en cierto punto, la música comienza a tocar a través de ti y te das cuenta de que nunca fuiste el sintonizador ni la radio, sino la frecuencia misma expresándose en forma? Eso es rendición, disolver la ilusión de separación entre el oyente y la canción. En ese espacio, la manifestación cambia del deseo al diálogo. Ya no le pides cosas al universo, escuchas lo que él te está pidiendo a través de ti. El propósito emerge no como una tarea, sino como una resonancia. La vida se mueve a través de ti con una autoridad silenciosa que no necesita pruebas. Piensa en cómo un músico se vuelve uno con su instrumento durante la interpretación. Su cuerpo desaparece, sus pensamientos se desvanecen y solo queda la música. Ese es el mismo estado en el que entra el universo cuando te rindes al control. Tu cuerpo se convierte en su instrumento. Tu frecuencia se convierte en su voz. Esto no se trata de pasividad, se trata de precisión. Porque cuando ya no intentas doblar la realidad, tu energía se vuelve pura, sin distorsión e infinitamente creativa. El campo responde al instante porque ya no queda fricción, ningún espacio entre intención y permiso. Eres la coherencia encarnada. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te rindes, más influencia ganas. No porque manipules, sino porque estás completamente alineado con la inteligencia organizadora que lo conforma todo. Te conviertes en un puente vivo entre la conciencia y la forma. El observador y lo observado colapsan en una sola conciencia. Cada respiración se convierte en un comando, no a través de la voluntad, sino de la resonancia. Esta es la esencia de la manifestación cuántica. No forzar, no luchar, sino armonizar. Te sintonizas con la frecuencia de la verdad, y la vida se orquesta a su alrededor sin esfuerzo. Te conviertes en la calma en el campo que reorganiza todo lo que toca, y a medida que esta comprensión se profundiza, dejas de necesitar mantener tu vibración. Te das cuenta de que el campo te ha estado sosteniendo todo el tiempo, porque la etapa final del cambio de frecuencia no es elevación, es regreso a la inteligencia que siempre ha estado latiendo bajo cada uno de tus latidos. Si alguna vez te has parado frente a una radio, girando el dial lentamente hasta que la estática desaparece, ya sabes cómo se siente la manifestación. Ese suave clic cuando la música se fija,
ese momento en que el ruido se detiene y la melodía se vuelve inevitable. Eso es lo que ocurre cuando tu frecuencia finalmente se asienta en la verdad. El ruido no era fracaso, era retroalimentación. Cada pequeña interferencia era el campo enseñándote a escuchar más profundamente. Y cuando finalmente dejas de girar el dial con desesperación, te das cuenta de algo increíble. La canción había estado allí todo el tiempo. Así es como funciona la realidad. No se trata de invocar algo nuevo, se trata de relajarte en lo que ya estaba sonando debajo de tu interferencia. Cuando tu identidad, tu cuerpo, tus emociones y tu conciencia vibran en la misma nota, la vida no tiene otra opción que armonizar. Las sincronicidades se convierten en la sección rítmica, las oportunidades en el coro, la paz en la línea de bajo que lo sostiene todo. Tal vez eso sea lo que realmente es el despertar, no una escalada, sino una sintonización. Un recordar que siempre fuiste tanto la música como el músico. Cada cambio de frecuencia no se trata de dejar atrás a tu antiguo yo, sino de permitir que se disuelva en la resonancia, esa que se siente como hogar. Así que mientras avanzas por tu día, caminando, respirando, creando, amando, recuerda que cada momento es una oportunidad para refinar la estación, no con fuerza, con frecuencia, no persiguiendo, siendo. Porque cuando dejas de intentar que la realidad responda y comienzas a darte cuenta de que ya está respondiendo a tu tono actual, la estática se convierte en sinfonía, y ese es el momento en que sabrás, la canción que estabas esperando escuchar, estaba esperando que tú escucharas. Si esto resonó contigo, si has empezado a notar los ecos de tu propio cambio, la prueba silenciosa de que tu frecuencia está transformándose, cuéntamelo abajo. Tu historia podría ser la melodía exacta que alguien más necesita para encontrar su estación, porque cuando dejas de intentar que la realidad responda y comienzas a darte cuenta de que ya está respondiendo a tu tono actual, la estática se convierte en sinfonía. Y ese es el momento en que sabrás, la canción que estabas esperando escuchar, estaba esperando que tú escucharas. Si esto resonó contigo, si has empezado a notar los ecos de tu propio cambio, la prueba silenciosa de que tu frecuencia está transformándose, cuéntamelo abajo. Tu historia podría ser la melodía exacta que alguien más necesita para encontrar su estación.